Vamos a comenzar entonces. Bueno, muy buenos días. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva edición de FedeTour Talks, este espacio que vamos impulsando desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile para que sigamos conectando el turismo con el país y exploremos los temas que van marcando la diferencia en la industria. Hoy vamos a abordar un tema súper relevante, sobre todo para las pymes, la implementación de proyectos sostenibles en turismo y el financiamiento de impacto verde. Sabemos que transformar los negocios turísticos para que sean eficientes, sostenibles, ya no es solo un objetivo deseable, sino un imperativo, incluso un requisito para las empresas de hoy. Entonces, gracias a las iniciativas como el programa Impacto Verde de Banco Estado, se puede acceder a financiamiento, acompañamiento y herramientas concretas para avanzar en la eficiencia energética, la generación de energía renovable y otros proyectos de impacto ambiental positivo. Entonces, en esta charla vamos a revisar el paso a paso para implementar y financiar este tipo de proyectos. Vamos a explorar las alternativas de financiamiento que hoy están impulsando el cambio verde en la industria y también a resolver las dudas que vayan surgiendo durante el camino. Les recuerdo también que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom durante la sesión cuando les vayan surgiendo dudas. Y de todas formas, al final de la presentación vamos a habilitar un espacio para intervenir con micrófono abierto en caso de que se dé la ocasión. Bueno, entonces los quiero dejar con nuestra invitada de hoy, Carolina Sablá, especialista en impacto verde y turismo, gerente de MIPYME de Banco Estado, y bueno, que nos va a ilustrar sobre todo estos temas que sin duda generan bastante interés en esta industria. Así es que, Gracias. Carolina, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Samuel, por la introducción. Buenos días a todas y a todos ahí los que se están conectando. Gracias, FedeTour, por darnos el espacio de conectar con ustedes también, con las personas y con las empresas que están, me imagino, a lo largo del país. No sé si ahí pueden dejar en el chat ahí desde dónde se están conectando, qué tipo de negocio tienen, o un poquito ir, si es que tenemos tiempo, conversando sobre algunas ejercicio un poco más preciso de lo que vamos a ir conociendo y lo que yo les voy a ir contando, ¿ya? Entonces voy a presentar, hacer mi presentación y como decía ahí Samuel, vamos a dejar espacio para las consultas, idealmente en el chat, y él después nos va a ayudar ahí con las consultas. No sé si ahí se está viendo bien, Samuel. Sí, ¿Me se ve cuentas? Perfecto, muchas gracias. Ya. Bueno, em, un poco contarles de dónde viene este tema. Hemos hecho ya varias charlas acerca de lo que el banco está haciendo en temas de Impacto Verde, que es el programa que en el fondo busca apoyar a las empresas y personas a ir avanzando hacia mayores niveles de sustentabilidad en sus negocios o en su vida, ¿ya? Voy a pasar harta información. También hay una página web, la página del banco, ahí hay bastante información acerca de estas líneas, pero yo me quiero centrar un poco más en lo que es el turismo y dada la convocatoria que hoy día tenemos, ¿ya? Entonces mi presentación tiene cuatro ejes principales. Primero, un poquito explorar cuáles son hasta ahora las brechas que se identifican en el sector MIPYME que tienen que ver con este tema, ¿ya? Ahí les quiero contar también acerca de cómo nos ha ido a nosotros como banco en el financiamiento de estas líneas con las empresas, y hay información bien interesante allí. Un poco cuáles son los movilizadores que hemos visto en el sector del turismo que en el fondo impulsan a las empresas hacia estas prácticas más sostenibles y ser empresas con propósito. Lo tercero es que quiero contarles algunos ejemplos de tanto de buenas prácticas que son muy relevantes porque las buenas prácticas no necesariamente implican las inversiones, ¿no? O sea, en el fondo un desembolso en inversiones muy grandes, y hay muchos ejemplos de eso. Yo me quiero centrar en un par de ejemplos que ustedes después pueden buscar, ¿cierto? Y seguramente en sus destinos ahí seguramente van a tener algunos ejemplos, algunas empresas que ya están trabajando con estas buenas prácticas, y también algunas inversiones verdes que son las más comunes en el sector, ya para que ustedes vean para dónde va un poquito avanzando. Y finalmente voy a terminar con el programa Impacto Verde, cuáles son las líneas que financiamos, cuáles son las alternativas de financiamiento, y queremos abrir ahí el espacio para que ustedes consulten, ¿ya? Esta presentación se las vamos a poder enviar, así que para que no es necesario que vayan tomando notas, se las vamos a compartir a sus correos electrónicos, como me decía ahí Samuel, junto con unas herramientas que tenemos ahí para ustedes, ¿ya? Entonces,
Bueno, aquí contarles un poquito lo que les decía. Voy a minimizar acá porque si no, no veo bien. Ahí sí. Bueno, es bien interesante partir en el fondo desde dónde estamos parados con el tema del cambio climático en las MIPYMES, ¿ya? Contarles que Corfo el año 2023 hizo un estudio que está disponible, que es de adaptación, que investigó la adaptación y mitigación del cambio climático en las empresas en Chile y salieron cosas bien interesantes, ¿ya? Yo les voy a ir contando aquí a grandes rasgos, pero este estudio es bastante fácil de leer para que ustedes lo puedan después descargar. El 42,8% de las empresas en Chile ya han sufrido al menos un impacto directo del cambio climático en los últimos 7 años, ¿ya? Em, Quiere decir que un poquito menos de la mitad nomás ha tenido impacto y esto nos habla en el fondo de la vulnerabilidad que tenemos como país, ¿ya? ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos o climáticos más comunes? ¿Ya? Primero están las lluvias intensas, con casi el 21,1% de las empresas sufrió impactos directos de lluvias intensas, el 16,5% de la sequía. Ya sabemos que estamos en una sequía que es estructural, como se dice, porque a pesar de que tengamos años más lluviosos, seguimos teniendo déficit hídrico. Y el tercer fenómeno son las olas de calor extremo, ya con el 13% de las empresas afectadas. Pero no olvidemos que tenemos incendios forestales, que tenemos marejadas, ¿cierto? Eh, y que tenemos diversas situaciones que nos afectan como país y tienen efectos climáticos tienen un impacto directo en la operación de los negocios. Y esa es el tercer párrafo que está ahí, donde nos dice que el 18,9% de las empresas ya perdió días de producción o tuvo que cerrar en días hábiles a causa de estos fenómenos climáticos, ¿ya? El 18,1% sufrió cortes en los servicios básicos de comunicaciones, que por supuesto también tienen un impacto directo en la producción, ¿cierto? Y el 16,8% vio incrementados los costos de sus insumos. Por lo tanto, vemos que los impactos no siempre son, en el fondo, cierro y no puedo trabajar, pero o hay siempre un impacto, en el fondo, en la operación de los negocios que hace que, en el fondo, tengamos costos más elevados o que perdamos, ¿cierto? En el caso del turismo, muchas veces cuando hemos tenido estos problemas, se deja de recibir finalmente a los turistas y hay que reprogramar, ¿cierto? O directamente se pierden esas reservas. Casi el 51% de las empresas declaran, en todo caso, que han tomado medidas de adaptación al cambio climático en los últimos 7 años, ¿ya? Es decir, las empresas ya están reaccionando para poder manejar de alguna manera o contener estos impactos, ¿ya? Pero también hay brechas y esas brechas o dificultades están asociadas primero, se entiende, a los altos costos que están asociados en estas soluciones con el 34,2% y al acceso al financiamiento, ya con el 31%. Eh, y lo que nos dice este informe entonces es que hay dos sectores que son los más vulnerables, que ustedes ya sabrán, es el agropecuario y el turismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tener conciencia de esto y en el fondo no inmovilizarnos, sino que ir tomando acciones para ir avanzando o preparándonos, porque eventualmente sabemos que va a venir un efecto y tenemos que algo estar preparado para ello, ¿ya? También siguiendo con el contexto, comentarles que desde Banco Estado, y ya les recuerdo que voy a cerrar con eso, voy a hablar en un poquito más extenso de nuestro programa Impacto Verde, pero sí comentarles que aquí hay harta información, pero contarles que de enero a septiembre de este año, solo este año, nosotros ya llevamos más de 2.830 proyectos verdes financiados por más de 130.000 millones en colocaciones. Y aquí hemos ordenado la información en tres líneas, donde los financiamientos asociados a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en toda nuestra cartera MIPYME, que es micro, pequeña y hasta medianas empresas, ya estamos excluyendo las grandes empresas inmobiliarias y corporativas, ya, pero en el fondo donde tenemos a el gran porcentaje de empresas en el país. El primer
Hay una línea muy relevante que es el transporte público. Bueno, los que viven acá en Santiago saben que aquí tenemos un transporte, se está avanzando muy fuertemente en la electromovilidad en el transporte público y ahí tenemos una línea de financiamiento muy importante junto con los programas de obras de riego, ya que también están subsidiados, estos son programas públicos subsidiados y ahí tenemos 16.400 millones entregados. Estamos haciendo una colocación muy relevante en empresas que desarrollan los proyectos para terceros, que son las empresas implementadoras y también estamos financiando con más de 60.000 millones en las líneas de eficiencia energética, eficiencia hídrica, energía renovable, electromovilidad y agricultura sostenible. De esto les voy a conversar un poquito más. Esta es la panorámica de todas las micro, pequeñas, medianas empresas que son atendidas por el banco y esta es el zoom que hacemos con los clientes que están en la categoría del turismo, ¿ya? Entonces, en turismo tenemos a la fecha, hasta septiembre nomás les comentaba, 72 proyectos verdes financiados por más o menos 3.300 millones de pesos, donde vemos que el primer destino son los vehículos eléctricos, en segundo, los proyectos de eficiencia energética, las empresas que hacen proyectos para terceros, energía renovable, riego y economía circular. ¿Ya? Así que es un poquito la estructura que vemos de el financiamiento que hemos entregado para el sector del turismo este año. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son lo que nosotros hemos visto y que hemos buscado ahí en la información que nos entregan otros actores, pero cuáles son los movilizadores que impulsan a los negocios que trabajan en turismo para avanzar en mayores niveles de sustentabilidad o ser empresas con propósito? ¿Ya? Primero, o desde la demanda, es decir, desde el turista, desde el cliente final, ¿cierto? El 87% de los viajeros confirma que viajar de manera sostenible es importante para ellos, ¿ya? Esto es información de Booking. Ustedes pueden googlear y hay harta información bien interesante en Booking respecto a esto. Por lo tanto, tiene sentido que los negocios avancen hacia prácticas e inversiones sostenibles y que las comuniquen, ¿ya? Hemos visto hartos negocios que hacen cosas súper interesantes, pero se caen muchas veces en comunicarlo, ¿ya? Hay que conectar con los clientes, con los turistas, para que en el fondo nos conozcan y sepan que nosotros ya estamos avanzando en esta línea, ¿ya? Otro movilizador desde la demanda es que, bueno, ustedes están, me imagino saben, esto fue súper reciente, pero Chile acaba de ganar 5 nominaciones, ¿cierto?, del World Travel Award, ¿cierto?, en Latinoamérica entiendo que nos destacó con 5 categorías, que es el mejor destino aventura, el mejor destino verde, el mejor destino naturaleza, romántico y de crucero. O sea, Chile es reconocido, ¿cierto?, por su naturaleza. Y entonces tenemos que hacernos cargo de mantener y ojalá no, en el fondo, de no disminuir la calidad de nuestro entorno, de nuestros destinos, sino que al contrario, de ir mejorándolo porque esto es lo que nos distingue, ¿cierto?, como destino entre nuestros clientes, ¿ya? Por lo tanto, este es un movilizador súper potente desde la demanda, ¿ya? Y algunos movilizadores desde la oferta que son súper relevantes y que me imagino que ustedes ya lo perciben desde el año pasado, en que empezaron a subir, ¿cierto?, los costos energéticos. El aumento de estos costos hace que estos negocios se contraigan, ¿cierto? Nuestras estructuras de costos sean más rígidas, se elevan muchas veces los costos, lo hemos visto mucho, más que en la hotelería, yo diría que muy fuertemente en la gastronomía, donde tenemos ahí un trabajo bien, bien interesante con Achiga, donde nos han comentado de que incluso socios de Achiga han incrementado costos de la energía en un 80%. Entonces, se vuelve crítico reducir este costo porque esto va directo, ¿cierto?, afectando al margen de las empresas, ¿ya? Y bueno, hay empresas que incluso podrían ver el riesgo, ¿cierto?, en hacer sostenible su negocio en el tiempo, ¿ya? Hay otro punto que es más de largo plazo o menos, quizás menos tangible, pero sí se destaca, que es la provisión más segura de energía y agua, ¿ya? O sea, en el fondo vemos que, como les decía en un principio, como estamos como industria afectos a situaciones de cambio climático más extremos, vamos a tener que tener proyectos que nos den la seguridad de seguir operando a pesar de estos impactos, ¿ya?
Y esos son algunos de los proyectos que les voy a comentar más adelante. Y yo diría que un quinto elemento, ¿cierto? Es ya en el fondo más interno, ya vemos que hay muchas empresas, muchos emprendedores que están ya con un genuino compromiso en mejorar las condiciones tanto ambientales como regionales, ya sea a través del trabajo con sus comunidades, ¿cierto? Con otras empresas. Entonces una movilización bien relevante de empresas que están buscando un propósito que en el fondo no tan solo sea el económico, ¿ya? Entonces, dado ese contexto, yo les quería contar un poquito cuáles son algunos ejemplos y buenas prácticas que hemos visto, ¿cierto?, en este sector. Ya acá hay una mezcla de ejemplos, ¿cierto? Hay ejemplos que son bastante más costosos, como voy a partir por eso, pero también hay ejemplos más chiquititos y como un poquito para tangibilizarlo, hemos puesto en qué consisten estos proyectos, algunas simulaciones, ¿cierto? Y algunos contactos que eventualmente ustedes podrían querer posteriormente contactar, ¿ya? Déjame un segundito que tomar. Bueno, aquí en la primera estamos viendo una empresa que es más o menos nueva, que es Box House. Ellos tienen módulos que son en el fondo son una habitación con baño, con kitchenette, donde están pensados con varios aspectos de eficiencia energética porque tienen termopanel, tienen instalado aire acondicionado, están recubiertos con madera, entonces tienen una eficiencia energética desde el diseño. Entonces nosotros podemos financiarlo como Banco Estado como una inversión verde y aquí, por ejemplo, estos módulos parten desde los 740 UF, ¿cierto? Y estos módulos se están instalando, por ejemplo, en viñas, ¿ya? Se pueden hacer de forma modular para formar un hotel, o pueden adquirirlo en el fondo para que se instalen de forma aislada y tienen una rentabilidad bien interesante, ¿ya? Así que ahí tenemos una simulación que en el fondo cuotas mensuales, saldrían 580.000 pesos, se pagarían en 6 años, perdón, y da un costo total de crédito de 41 millones en el fondo con la tasa verde que ya les voy a comentar más adelante, ¿ya? Eh, Hay ejemplos también, aquí estoy colocando ejemplos que tienen que ver con la hotelería, pero también con la gastronomía. Contarles que nosotros trabajamos de la mano de ANGO. ANGO trabaja en la línea de eficiencia energética y también de la generación, y estos son ejemplos de los instaladores, del club del instalador, que ellos realizaron, por ejemplo, en restaurante. Esto es una inversión que es el sistema solar térmico, ¿cierto? Calientan el agua, ¿cierto? A través del sol, ¿ya? Son equipos que son relativamente baratos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí la inversión es de 2 millones, se simuló con una cuota de 121.000 pesos, se pagan en 2 años, con un costo total de crédito de 2 millones 9, ¿ya? Entonces, esto lo que permite es ahorrar de forma sustancial en la energía que significa calentar el agua, por ejemplo, en un restaurante, ¿ya? Esto también se puede financiar como verde porque es una energía limpia, ¿ya? Otros ejemplos aquí asociados a la gastronomía son las campanas de extracción. Acá hay proyectos que son chiquititos, pero también muy grandes. Este es un proyecto pequeño para un restaurante también en Coquimbo, eh, con una simulación parecida. Estas campanas también son eficientes porque funcionan con mucho menos energía que las que se requiere, ¿cierto? Y son de rápida instalación, ¿ya? Aquí los proyectos se hacen de forma a escala y, digamos, dependiendo de la situación de cada cliente, ¿ya? Solo aquí estoy mostrando algunos ejemplos que ustedes podrían decir, ah, esto es verde, también podría hacerlo, también podría eventualmente financiarlo, ¿ya? Y este es un proyecto, el de abajo, es un aire acondicionado en una cafetería, que es algo súper básico. Hoy día casi todos los aire acondicionados, yo diría todos prácticamente tienen el sello de certificación energética de la SEC, por lo tanto, todos estos califican como eficiencia energética, son proyectos, digamos, estamos hablando, estos son dos aire acondicionados con instalación de 1,5 millones, con una cuota mensual de 95.000 pesos, se pagan en 2 años, y tiene un costo total, por ejemplo, de 2,280.000, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos como un poquito más tangibles de inversiones que van en la línea de hacer más eficiente el uso de la energía en los negocios,
¿ya? Y aquí les quiero dejar dos clientes que fueron financiados. Esto fue el año 2023, si es que mal no me acuerdo. No, este es un hotel, ¿cierto? Que se ubica en la región de Atacama, ¿ya? Y accedió a un financiamiento verde que le permitió hacer varias cosas, por ejemplo, un recambio de tecnología, eficiencia energética, eh, hacer un uso más eficiente bueno, ahí hay una restricción hídrica importante, por lo tanto, se utilizan las aguas grises para mantener un huerto y también se hizo un proyecto de generación de energía a través de paneles solares, calefactores solares para agua caliente sanitaria y calefacción, y en el fondo todo este concepto de economía circular. ¿Ya? Este hotel cuenta con sello S, ¿ya? Por lo tanto también pudimos financiarlo con un financiamiento de Banco Estado. Y este es un caso ya de un hotel más grande, ahí no, comentarles que tiene un hotel que se ubica en Vicuña, ¿cierto? En la región de Coquimbo, y hizo una inversión, digamos, bien robusta para implementar en el fondo calderas eléctricas, digo, con sus respectivos tanques, calderas de respaldo, sistemas solares térmicos como los que vimos anteriormente para agua caliente sanitaria, y adicionalmente generó, o sea, instaló un sistema solar net billing, es decir, que tiene inyección a la red. Todo este proyecto alcanzó un monto de 44 millones, más o menos, y cuando se evalúa, se considera que este hotel tiene un ahorro al año, ¿cierto? Que podría ser mínimo de 7 millones y medio y máximo de 13,3 millones, por lo tanto tiene un periodo de retorno en que se paga este financiamiento al cabo de 3,3 años. Por lo tanto, para que tengan una idea, de que estos proyectos tienen una rentabilidad o tienen, en el fondo, se pagan muy rápidamente porque logran eh, suplir la energía en los momentos que las empresas consumen esta energía, ¿ya? Así que ahí les quería mostrar un poco proyectos tangibles, concretos, que nosotros hemos financiado. Pero por otro lado, yo les comenté en un principio, ¿cierto?, eh, que en el fondo también hay buenas prácticas, ¿ya? Y no quiero saltarme esto a pesar de que somos un banco y nos interesa financiar, pero también en el turismo tenemos la ventaja de que las empresas pueden, sin invertir necesariamente, ya ir avanzando hacia mayores niveles de sustentabilidad, porque todos sabemos que la sustentabilidad no es solo la parte ambiental, sino que también considera la parte social, la comunidad, ¿cierto? Y la parte económica. Por lo tanto, les quiero mostrar dos ejemplos eh, que son de microempresas, ¿cierto? Que son una escala económica pequeña, ¿cierto? Pero donde en el fondo los negocios sí pueden poner en valor lo que están haciendo. Bueno, ella es Rosa Faría, ahí yo no sé si Rosa está conectada, pero ella es una empresaria de Huasco, ella es profesora de profesión, pero hace varios años armó una cafetería. Y alguien podría decir, bueno, una cafetería en Huasco, pero bueno, ella se preocupó, ¿cierto?, de poner en valor la gastronomía, sus recetas que son locales y aprovechar productos que también son propios de la zona, el aceite de oliva, ¿cierto? Las propias aceitunas, y hay productos locales, tienen huerta, y además en el fondo, ella conecta con otras mujeres empresarias, pequeñas agricultoras, ¿cierta? Y emprendedoras con las que van trabajando. Y entonces yo los quiero un poquito animar a que no saquemos de repente esta idea de que solo son proyectos así con lucas, que hay que invertir, porque también tenemos la posibilidad en el turismo de poner en valor el rescate gastronómico, patrimonial, ¿cierto? El conectar con las comunidades, con los destinos, tener esta idea del 100K, que me imagino que ustedes lo han escuchado, que en el fondo es proveernos de productores locales. Y eso nos ayuda a disminuir nuestras huellas de carbono. Así que hay varias cosas interesantes ahí que se pueden hacer, ¿ya? Y este es otro, me quedo medio desordenado, pero bueno, son pantallazos ahí del Instagram, de la ruta de los abastos. Esto lo está desarrollando hace ya un tiempo ahí, hoy se me acaba de ir el nombre, pero ahí la pueden seguir. La ruta de los abastos es fíjense que el año pasado fue destacado por la revista Times como los mejores lugares para conocer, ¿ya? Y la Paula no, o sea, puso en valor en el fondo cosas que de repente nosotros
tenemos a la mano y que no las valoramos, ¿no? Que son paisajes únicos, por ejemplo, hay las salinas de Cahuil, tenemos las cocinas, en cocinas que son antiguas, tenemos además sabores nuevos que tienen que ver con comida, con cerveza, con, por ejemplo, lugares patrimoniales como Lolol, ¿cierto? En un ambiente donde además tenemos cosas muy propias como poner en valor el vino, la miel, etcétera, y se han estado destacando haciendo rutas por esta zona, ¿ya? Así que aquí también hay una puesta en valor de la comunidad, de los productos locales, que en el fondo nos diferencian y que en el fondo significa, obviamente, mucho trabajo porque hay que organizar todo esto. Ustedes saben lo rudo que es trabajar en esta línea, pero también en el fondo poniendo en valor cosas que ya tenemos, ¿ya? En el fondo buscar un propósito con las empresas, con las personas, con los productos locales que tenemos quizás a la mano y que nos destacamos, ¿ya? Y para ir ya redondeando, contarles entonces que desde el Banco Estado nosotros hacemos varias charlas y lo que les quiero dejar acá y que les vamos a compartir de todas maneras después es un acceso en YouTube donde la Pamela Latoro, que es una consultora que trabaja con nosotros, y hizo una presentación súper potente de sostenibilidad empresarial donde entra específicamente a, a plantear una propuesta de cómo una empresa puede ir implementando esta sostenibilidad con un paso a paso. ¿Ya? Es súper fácil. Ella además es muy matea y nos pasa un checklist de buenas prácticas para ir en el fondo ordenando esta información. Ella se basa, su propuesta está basada, ¿cierto?, en los ODS, ¿cierto? Pero en el fondo no se queden con que es complejo, ella lo traduce de una forma muy sencilla, se los vamos a dejar porque es una herramienta que creemos que para los que quieran ir avanzando en esto puedan usarlo y está disponible. ¿Ya? Y bueno, ya en la parte final de mi presentación quiero contarles un poco a grandes rasgos en qué consiste la oferta de impacto verde que tiene Banco Estado. Eh, Antes de partir por las líneas, comentarles, y esto siempre lo decimos, nosotros estamos comprometido ante las Naciones Unidas y bueno, también las autoridades del país, ¿cierto? Hacienda, CMF, etcétera, avanzar en la descarbonización de nuestra cartera. Eso significa que al año 2050 nuestras emisiones financiadas, es decir, los financiamientos que se darán a las empresas y a las personas deben ser carbono neutrales. Es un desafío bien grande, gigante, tenemos que avanzar muy rápido y por eso estamos hablando en todas nuestras instancias de las líneas verdes, ¿ya? En el fondo, ¿cuáles son las líneas verdes? Son aquellas líneas de financiamiento que tenemos para ciertos proyectos, ciertos tipos de proyectos, que son los que, de acuerdo a una taxonomía, que no vale, no es del momento comentarles, pero en el fondo que sabemos que van en la línea de la mitigación y la adaptación del cambio climático porque reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las líneas que un poco uno visualizaría asociadas más al turismo? En primer lugar, como decía ahí Samuel, tenemos la eficiencia energética, es decir, ocupando la misma cantidad de energía, ¿cómo hago más cosas o cómo reduzco el consumo? ¿Ya? La segunda línea súper fuerte es la generación de energías renovables, que hemos visto que en turismo sí funciona, ¿cierto? Y ahí tenemos algunos ejemplos, los ejemplos se los voy a comentar más adelante. Tenemos la electromovilidad, que en el fondo nos permite financiar vehículos o maquinaria móvil, ¿cierto? Que es eléctrica o vehículos que sean híbridos enchufables. Tenemos la economía circular de la que estamos aprendiendo, pero sabemos que el tema de los residuos es muy relevante, ¿cierto? El packaging, etcétera. Tenemos empresas certificadas, muy importante la eficiencia hídrica, y hay otras líneas que no son muy aplicables para el turismo, que se las comento, igual están en la página, que es construcción sostenible, obras de riego que están bonificadas por la Comisión Nacional de Riego, ¿cierto? Para los agricultores, tenemos la agricultura sostenible y tenemos la línea de las empresas que implementan proyectos verdes para terceros, ¿ya? Y aquí les puse algunos ejemplos como más prácticos de qué se entiende o qué tipo de proyectos están bajo este título de la eficiencia energética. Y aquí ya les comentaba que están los electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética, por ejemplo, los aire acondicionados. Bueno, podemos encontrar muchos electrodomésticos, maquinarias, equipos que tienen estos sellos o que en su descripción técnica, nos dicen que son eficientes. ¿Ya? Eh, Todo el tema de climatización, bueno, comentarles ahí, por ejemplo, hace un par
de semanas estuvimos en Villarrica. Los clientes en Villarrica nos dicen que gastan muchos recursos energéticos en, sobre todo en la calefacción. Por lo tanto, esto se vuelve súper crítico en zonas donde la climatización es un requisito de confort mínimo para que los turistas estén agradables en esos espacios, ¿ya? Tenemos toda la línea de iluminación eficiente, todos los temas LED, ¿cierto? Los sistemas de control de esta iluminación. También tenemos toda la aislación térmica, los termopaneles, sistemas constructivos que están certificados, y tenemos las calderas eficientes y termotanques también que se utilizan mucho en el sector del alojamiento. ¿Ya? En el ámbito de la generación de energía renovable, bueno, aquí el clásico son los proyectos de paneles solares que son con inyección o sin inyección a la red, ¿ya? Y también los sistemas solares térmicos que ahí les mostré anteriormente que también se pueden financiar y que son tienen un costo súper accesible. ¿Ya? Pero también tenemos, por supuesto, todo lo que son los inversores, las baterías de almacenaje y también las otras líneas de generación de energía renovable. ¿Ya? La electromovilidad principalmente financiamos vehículos nuevos y usados que sean eléctricos o híbridos enchufables, como les comentaba. En la economía circular hemos estado financiando proyectos que están orientados a la implementación de la ley de responsabilidad extendida al productor, pero también muchas empresas que están conectadas con el reciclaje de residuos, tanto en la recolección como en el procesamiento de esto y en las disposiciones finales. ¿Ya? En relación a las empresas certificadas, comentarles que tenemos tenemos sellos, ¿cierto?, que nos indican que estas empresas tienen un compromiso genuino, medible, ¿cierto?, hacia la sostenibilidad, y aquí tenemos los acuerdos de producción limpia, tenemos el sello S de turismo, las empresas D y Huella Chile. Giro Limpio es del mundo del transporte, así que no lo voy a mencionar. Pero en el fondo las empresas que quieran obtener estas certificaciones y que tienen gastos, ¿cierto?, en la contratación de auditoría, en capacitaciones, ¿cierto? En implementación de software, eventualmente pueden financiar esos costos a través de nosotros, y también en el fondo, una vez que obtienen su certificación, las inversiones que se requieran en estas líneas que son sostenibles también van a ser verdes, ¿ya? Y bueno, ya les había comentado que estamos financiando muy fuertemente a las empresas, a los instaladores que tienen esto, que están registrados ante la SEC, o que son empresas que hacen las obras de riego, que instalan los paneles, etcétera. Todo esto, empresas que son implementadoras, nosotros también las podemos financiar, ¿ya? ¿Y cuáles son las líneas de financiamiento? Les voy a comentar esta, hay más, pero las que son pertinentes para el mundo que estamos hablando hoy día, yo diría principalmente tres, que es el crédito comercial, el leasing verde y el COMEX verde. Ya las características del crédito comercial tienen que ver con que nosotros le entregamos a nuestros clientes la posibilidad de acceder a un financiamiento con una tasa menor que un destino tradicional. ¿Ya? La tasa verde alcanza alrededor del 40% de descuento de una tasa de crédito normal. Por lo tanto, la gran ventaja de financiar una inversión verde es esta menor tasa. Y para el mundo del turismo, la ventaja es que tenemos cuotas adaptadas a la estacionalidad del turismo. Y aquí es algo que nos distingue de otros bancos, porque ya que nosotros llevamos un harto tiempo trabajando en el sector y tenemos la posibilidad de entregarles, por ejemplo, cuota anual, semestral, trimestral o mensual. ¿Ya? Y podemos también darle vencimiento hasta 12 meses en el caso de las pymes, ¿cierto? Un primer vencimiento, es decir, la primera cuota, o 18 meses en el caso que sean microempresas, ¿ya? En el caso de el leasing, nosotros también tenemos leasing verde, ¿ya? Y aquí podemos darle un spread preferencial, y también la ventaja es que podemos darle cuotas adaptadas a la estacionalidad del turismo, ¿ya? Eh, Podemos aquí dar un primer vencimiento de hasta 12 meses, y aquí lo que se financia es hasta eventualmente el 100% del valor de la inversión. Y para aquellas empresas que requieran importar, por ejemplo, directamente algún equipo, alguna tecnología, también le podemos dar un costo de fondo verde a través de la herramienta de COMEX, con un monto máximo de endeudamiento que es bastante alto, ¿ya? Este programa Impacto Verde, ustedes me han escuchado hablar de algunos proyectos y todo, pero nosotros como banco no somos, me esperan un segundo, ay, que había como harto ruido ambiente.
nosotros no somos expertos, obviamente, en las tecnologías y es que no, y es por eso que nos hemos aliado con algunas marcas o empresas que en el fondo pueden atender estas necesidades, entregar la asesoría y generar los proyectos. Y para ello, por ejemplo, yo ya les mencioné, pero Ango es una empresa con la que hemos estado trabajando muy cercanamente para impulsar proyectos de eficiencia energética y recientemente ellos también han incorporado la generación de energía, ¿ya? Renovable. En el mundo de la generación de energía renovable tenemos a Copec Flux y SAES Innovan, proyectos que igual son más grandes, más industriales. Y en el mundo de la electromovilidad hay más actores porque tenemos, bueno, Copec Poltex con cargadores, SKC con vehículos de carga, Smart Cargo con electromovilidad liviana y Voltera, por ejemplo, con vehículos ya eléctricos principalmente. ¿Ya? Por otro, y bueno, para el mundo de los vehículos eléctricos contamos con seguros que nos permiten asegurar ese bien, ¿ya? Por otro lado, contamos con en nuestra página web, les voy a mostrar ahí, que es impactoverde.cl. Ustedes pueden acceder a esta información, cuáles son las líneas que se financian, los requisitos, las alternativas de financiamiento. Y para quienes necesitan acceder a esta información, también hay un formulario web donde nos dejan sus datos y podemos contactarlos. ¿Ya? Entonces aquí está la página que es impactoverde.cl o pueden entrar a bancoestado.cl igualmente. Pueden, si es que están partiendo con esto y necesitan información, pueden solicitar asesoría a través de este formulario, se les va a responder accediendo a una página web donde tenemos esa información o si ustedes ya tienen una cotización, ¿cierto? Con una ficha de su proyecto, pueden ingresarla acá y nosotros los vamos a contactar. ¿Ya? También pueden en esta página, si es que necesitan conectar con las empresas en alianza. Ahora, es muy importante porque siempre nos dicen ya, pero Ango, por ejemplo, no está en mi zona. Puede ser cualquier empresa, solo es que nosotros hemos firmado estas alianzas con estas empresas, pero ustedes pueden hacer sus proyectos con otras empresas. Eso sí que les recomendamos siempre validar que las empresas tengan la experiencia, que les aseguren, ¿cierto?, el servicio técnico, las mantenciones, para que sus proyectos estén bien formulados. ¿Ya? Esa es la única observación que tenemos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos de documentación en general? Bueno, para las microempresas, entendemos microempresas, todas aquellas que venden hasta 5.000 UF netas al año, ¿cierto? Tienen que tener al menos un año de antigüedad para las personas naturales con giro o IRL y para las demás personas jurídicas le estamos pidiendo 2 años para acceder al financiamiento. En el caso de las pequeñas empresas, se piden 2 años de antigüedad y que estén operando en el negocio ese tiempo, ¿cierto? Y tengan ventas de pequeña empresa, que nosotros las tomamos hasta las 100.000 UF anuales netas, ¿cierto? Y para los proyectos verdes, bueno, he hablado específicamente de los proyectos verdes, nosotros sí pedimos 2 documentos que sabemos que pueden ser un poquito fome porque les pedimos más documentación, pero es muy relevante porque les comenté que tenemos varios compromisos, nosotros somos auditados y tenemos que responder y evitar el greenwashing, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que los financiamientos que decimos que se están dando en estas líneas son para esas líneas y es por eso que se piden la cotización o presupuesto del proyecto y la ficha técnica, el proyecto o el contrato que nos acredita que esa inversión, que ese proyecto es verde. ¿Ya? Ahí les dejo mi WhatsApp si es que quieren conectar conmigo o mi correo electrónico. Y no sé, lo estoy viendo un poquito como descuadrado, pero ahí parece que estoy lista. No sé si ahí terminé mi Ahí está. presentación. Mu- Muchas gracias. Demasiado detallada tu presentación, así es que van a, Parece que van fue mucho, ¿Perdón? mucha información, pienso también. Ah, sí, no, Pero pero bueno, mira, para la tranquilidad de todos, vamos a, como les decía Carolina, les vamos a enviar esta presentación a todos quienes se conectaron a este streaming, a sus correos, y también vamos a subir durante la semana esta presentación a YouTube. Y bueno, a los que están suscritos al FedeTour en Acción, que mandamos todos los viernes, ahí también les vamos a enviar el link de este video de YouTube para que puedan revisarlo y repasar todo lo que sea de su interés. Tenemos una pregunta del público. Yo te quiero hacer una pregunta antes, Carolina.
que es bien general en realidad, que es, en base a tu experiencia, ¿qué errores o qué dificultades han enfrentado las MIPYMES, especialmente las turísticas, al postular a estos proyectos, sobre todo el tema de financiamiento verde y cómo pueden prepararse mejor para evitarlo? Yo sé que ahí lo estuviste explicando al final, cómo postular, cuáles son las condiciones y todo, pero yo me imagino que te has visto, has tenido experiencia de algunas dificultades que hayan estado experimentando las pequeñas y medianas Mm. empresas este último tiempo. Mira, yo diría dos cosas. Una que hemos visto harto este último 2 años es que para las empresas más chiquititas, ¿ah? O sea, estamos hablando de las microempresas como nosotros llamamos, ya no tanto para las pymes, em, las microempresas en general tienen más dificultades para acceder a estos proyectos, ¿ya? Y para concretarlos. Y esto tiene que ver con hartas condiciones que son propias de los negocios más pequeños. En el fondo, la información en general, hay asimetrías de información, ¿cierto? O sea, la información no llega por igual, en el mismo, de repente igual nos quedamos y ahí todos hacemos un ejercicio de análisis, pero de repente hablamos muy complejo, no sabemos explicar de una manera sencilla y es por eso que yo un poquito más quise hablar como de los ejemplos, eh, pero no es que hay como mucha desinformación, falta de acceso a información y a las empresas les cuesta entender por dónde parto, con quién parto y qué y por dónde accedo a financiamiento, que es un poquito las brechas que yo les comenté en un principio. Yo diría que en todo caso, Samuel, eso es más para las microempresas. Nosotros hemos visto un impulso bien significativo en las pymes, ¿ya? Pero las pymes tienen una estructura que igual sabemos que igual son pequeñas, pero tienen de repente la posibilidad de acceder a más información, y hay otra dificultad que no es tanto de ellos, sino que es más del ecosistema, que en el fondo sabemos que el ecosistema igual está, yo creo, esto es un juicio mío, está en proceso de maduración. Yo no diría que hay muchas empresas haciendo proyectos y están como, estamos cubiertos y está listo. No, las empresas implementadoras tienen poco interés en los proyectos pequeños en general, ¿ya? Porque en el fondo son proyectos que no son muy grandes. El costo de, por ejemplo, a nosotros hemos visto, no sé, es un ejemplo de que lo tengo aquí como muy reciente, pusieron paneles solares en un mini market acá en Santiago. Entonces, la dueña del mini market consiguió una empresa chica, ¿cachai? Una empresa grande, ya no le interesa de repente poner paneles en un mini market, ya, o sea, le interesan instalaciones más grandes, entonces ahí vemos que de repente faltan, de repente implementadores que estén orientados más a las micro y pequeñas, que en el fondo tengan interés en desarrollar este proyecto que de escala son pequeños. Para una, obviamente que para el bolsillo de una micro y pequeña empresa, obviamente que son lucas, pero para ellos no son tan relevantes, ¿ya? Eh, yo diría que eso. Y antiguamente igual nos llegaba mucho este como sensación de que de repente los proyectos no quedaban bien formulados, que no quedaban bien instalados, que nadie se hacía, las empresas se iban y después no les hacían las mantenciones. Entonces, pero yo diría que eso hoy día se ve mucho menos, ¿ya? O sea, no tengo aquí como en el, así como muy reciente, que haya proyectos que hayan quedado botados, que no funcionan. Pero siempre nosotros recomendamos en todo caso que se hagan asesorar por una empresa que primero esté registrada en la SEC, que los equipos idealmente estén registrados también que tengan todas sus certificaciones, ¿cierto? Entonces, como que en el fondo el proyecto esté bien formulado y lo otro, que consideren siempre las mantenciones. Estos proyectos necesitan mantención, ¿ya? Entonces, una cosa es la inversión inicial, pero sabemos que todos los años, por ejemplo, las calderas necesitan mantención, los paneles solares necesitan mantención, los sistemas solares térmicos acá en Santiago, por ejemplo, el agua tiene que tener, por ejemplo, controles para los minerales, porque si no se echan a perder muy rápidamente. Entonces, estas tecnologías en general duran harto tiempo, pero también hay que hacerles las mantenciones. Entonces, también tener ahí presente de que el proyecto no es tan solo la inversión, sino que después tenéis que hacer algunos gastos. ¿Mm? ¿Y la mantención también es de alguna forma cofinanciada o es parte del proyecto de Impacto Verde o eso ya corre 100% por cuenta de la compañía, de la Proyecto empresa? lo considera, si el proyecto está con las mantenciones incorporadas, generalmente las empresas se aseguran de tener la primera, ¿no? Pero después ya en adelante lo costean las empresas directamente, pero sí se pueden financiar las mantenciones asociadas a las inversiones también, ¿ya? Así que eso también podría considerarse dentro del financiamiento verde.
Perfecto, perfecto. Alejandro pregunta, bueno, ¿y qué pasa para aquellos que tienen deudas comerciales? Si se puede postular. Sí, o sea, en el fondo, la última lámina que les mostré que habla a grandes rasgos los requisitos, para acceder al financiamiento, habría que agregar, ¿cierto? Pero es como obvio, que en el fondo las empresas y los representantes legales o eventualmente los socios van a ser revisados, ¿cierto? En todos sus informes comerciales, y se evalúa de acuerdo a las pautas comerciales y de riesgo que tenga el banco. Ahora, que una empresa tenga deuda no le impide financiar, solo que cuáles son algunos de los casos en que no podemos financiar, donde hay informes comerciales desfavorables, hayan protestos, hayan deudas vencidas, deudas castigadas, ese tipo de situaciones, y digamos dificultan, porque no siempre impiden, porque a veces pasa que nos ha pasado muchas veces que los clientes no, desconocen que tienen estas deudas que están castigadas, vencidas, qué sé yo, las regularizan y ya pueden ser financiadas. ¿Ya? Así que si yo tengo otro crédito, no, lo que sí que efectivamente el banco, bueno, y todos los bancos van a revisar tu capacidad de pago. O sea, si yo estoy sobreendeudado, no te vamos a poder financiar probablemente en el monto que tú necesitas. Entonces ahí hay que ajustar la carga, ¿cierto?, del financiamiento para que tú puedas acceder al financiamiento a través del banco. ¿Ya? Pero en el fondo si tú tienes un crédito paralelo en este banco, en otro banco y necesitas financiamiento, puedes acceder a él. ¿Mm? Perfecto, perfecto. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a la presentación. Les quiero comentar, bueno, aparte de que les vamos a enviar la presentación que hizo Carolina y este streaming va a quedar subido en YouTube, también les vamos a enviar de forma complementaria un material técnico también que que nos envió Carolina y que nosotros les vamos a traspasar a ustedes para que no les quede ninguna duda respecto de todo esto que estuvimos abordando. Y nada, Buenísimo. la verdad es que tengan la capacitación necesaria para poder postular a esto, a los casos que corresponda. Así es que, bueno, les queremos agradecer mucho su presencia. Carolina, muchas gracias a ti también por participar en Gracias. en esta charla, que sin duda va a dar harto valor agregado a los socios de FedeTour y a y a todo el ecosistema turístico. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes, suscríbanse al FedeTour en Acción en la página web de FedeTour en caso de que no estén suscritos todavía para recibir todas las novedades que nosotros vamos teniendo semana a semana. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas Ya gracias a pues, todos. que esté muy bien. Buenos Chao, días. muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias.